Buenas tardes a todos ustedes que sintonizan Foro de Opinión este domingo. Hoy con un contenido interesante como cada domingo. Para todos ustedes que siempre pues muestran ese cariño y afecto a través de permitirnos entrar a sus casas y por supuesto pues disfrutar y también comentar en las redes sociales los temas que tratamos aquí, porque usted que nos ve puede seguir viendo este programa, este mismo programa, en nuestro canal de YouTube Foro de Opinión. Es algo novedoso que venimos tratando hace unos años y por supuesto ahí usted puede repetirlo. Queremos desear en este domingo pronta recuperación a nuestro amigo, hermano, compañero y productor de este programa, Rubén Tejeda, que se encuentra afectado de salud, y desde aquí pues nosotros les deseamos pronta recuperación. Hoy, como les dije al inicio, importantes informaciones, importantes temas como cada domingo. Tenemos que iniciar de inmediato hablando del tema que se ha tratado durante toda esta semana, y es el discurso del presidente Luis Abinader. Un discurso, digamos que positivo, un discurso optimista, un discurso que en vez de realizarse el 16 de agosto, se realizó el miércoles 18 de agosto, producto de que se esperaba una tormenta el lunes que terminó siendo una depresión tropical y dejó muchas aguas en el territorio nacional. El gobierno dominicano tomó la decisión, el presidente Luis Abinader, de pues el discurso posponerlo, y vimos que el miércoles cumplió y rindió cuentas. Para mí, la rendición de cuentas no debe ser el 16 de agosto, para otras personas sí. Cumplió un año. El pasado lunes cumplió un año el presidente Luis Abinader, y tenía que decirle a la población en qué ha invertido ese año, no solamente los recursos, sino el tiempo en el gobierno, porque ya se le está agotando su tiempo. Por eso es que digo que fue un discurso optimista, porque lejos del presidente Abinader pues mostrar logros, demostró que tiene aún muchos planes. Para muchos sectores esto es positivo, para otros lo ven como negativo. ¿Por qué? Porque decir a ya un año de gobierno que en vez de que hicimos es que vamos a hacer, la gente como que piensa que al final no se hará nada, y que se están tomando los préstamos que vemos que mes tras mes se toman en el Congreso Nacional y se aprueban por los diputados, por los legisladores, y la gente como que se desespera. El presidente respondió a eso, también fue un discurso para responder a la oposición. Pero les dije que íbamos a hablar acerca del escenario primero. Y es que se hizo, aparte de que fue 18 de agosto, se hizo en un escenario diferente. Nosotros estamos acostumbrados a ver un 16 de agosto al presidente ante el Congreso Nacional, un grupo de ministros y de personalidades que se invitan a decir los proyectos que realizó durante su primer año de gobierno o su segundo año de gobierno. Pero bueno, entonces vimos que se realizó, en vez de ser en el Congreso, se hizo en la parte frontal del Palacio Nacional. Eso a mí me causó ver al presidente Luis Abinader ahí con todas esas banderas de la República Dominicana colocadas ahí. A mí me pareció algo bonito, a mí me pareció algo novedoso. Sin embargo, luego me enteré de que el costo de este evento, el costo de ese montaje fue de 17 millones de pesos. Cuando yo me enteré que fueron 17 millones de pesos, dije, bueno, pero el montaje estuvo muy bonito, los ministros estaban ahí y el presidente le hablaba a la nación, eso parecía de otros países, algo a otro nivel. Así lo vio mucha gente, pero cuando yo vi el costo dije, bueno, pero el discurso del presidente, que es de ahorrar, de ser transparente, de evitar los gastos, todo eso, pues como que con ese acto no iba, ya que la gran mayoría, por no decir todos, los ministerios y las direcciones habían hecho eventos muy similares para rendir cuentas, para decir qué hicieron en su primer año. Nosotros vimos que el Ministerio de Obras Públicas, y se hizo muy viral por el tema de una arquitecta, tema que no queremos tratar acá,
pero se hizo muy viral lo de obras públicas, vimos que lo hizo también la Dirección de Aduanas, vimos que muchas instituciones hicieron un acto, la MESID hizo un acto, o sea, muchas instituciones rindieron cuentas, cosa que yo no la había visto en el país y lo veo como positivo porque los ministros deben decirle a este país en qué invierten los recursos, pero entonces le quitó un poco de impacto a lo que iba a decir el presidente, porque al final, aunque se cambió el escenario, y aquí quiero caer, es que el presidente no dijo nada que nosotros como ciudadanos ya no teníamos, una información nueva, o sea, no había ese aspecto en la información, la novedad de la noticia, ya que todo eso lo habíamos nosotros escuchado de esos ministerios. ¿Qué hizo el presidente? Resumir todo esto y explicárselo al pueblo dominicano en palabras más llanas y un discurso más corto. Él no mencionó tantos montos. Eso a mí realmente me encantó, porque a veces se menciona un monto y esto trae a confusión. Sin embargo, me pareció respondón el discurso, que es el otro aspecto y elemento que estamos tocando, porque le dijo a la oposición, específicamente al Partido de la Liberación Dominicana, que el gobierno quizás ha tenido que tardar en iniciar las obras, que eso fue lo que se le criticó antes y después del discurso, lo vamos a ver más adelante. Él dijo que el gobierno ha tenido que invertir mucho tiempo y recursos en pagar deudas del pasado y pues procesos administrativos que estaban pendientes y que el gobierno ya, como lo había asumido, el Estado tenía que cumplirlo. Por ejemplo, él mencionó de que habían escuelas que supuestamente ya estaban entregadas para hacerse, o sea, ya los ingenieros tenían todo esa documentación presentada y el Estado había hecho todos esos trámites con esos ingenieros y al final no tenían ni siquiera un solar donde realizar las escuelas, o sea, que había una cosa, digamos que difícil de llevar. Al momento de Luis Abinader tomar el gobierno y encontrarse con ese tipo de situaciones. Pero también, señores, hay que ser muy responsable. Y esto sí le quiero señalar, no solo al presidente Luis Abinader, sino a todos los que le acompañan en el tren gubernamental. Es que no podemos nosotros, después que somos funcionarios, decirle a la población que encontramos un desastre, porque entonces todas las cosas que se prometen en campaña, pues se van por la borda. Digo esto porque el discurso entonces de ser así debería ser, no voy a decir que haré nada hasta que no llegue porque no sé lo que voy a encontrar. Y la gente diría, pero ¿y este qué está diciendo? Bueno, pero sería la forma más sincera si las cosas son así como las plantea el presidente Luis Abinader, ya que decirle a la población que fue por deuda, que fue por trámites administrativos, donde se le está criticando una deuda muy alta que ha tomado el Estado Dominicano en este solo año de gobierno del presidente Luis Abinader. Se le critica eso al presidente. Ahora, hay opiniones de personalidades que están a favor y hay opiniones que están en contra. A mí me pareció bastante interesante lo que dijo la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Y es que ella pues señaló que fue un discurso de muchas promesas y pocos resultados. Como les dije, fue un discurso optimista. El presidente no pudo dar resultados. No pudo dar resultados porque yo supongo que los va a dar el 27 de febrero, que es realmente cuando tiene que rendir cuentas. Un año de gobierno pudiera ser muy poco para él desarrollar todos esos planes que tiene y que dijo al principio
el pasado 16 de agosto cuando se juramentó como presidente. Le estoy hablando del 16 de agosto del 2020. Ya al 18 de agosto del 2021, a un año, pues dice que se están construyendo hospitales, que se terminaron hospitales que el pasado gobierno había dejado, que hay proyectos muy importantes que van a comunicar a la zona norte, Puerto Plata con Santiago, proyectos muy ambiciosos donde estará involucrado el sector privado, van a haber empresas de por medio, en fin, una serie de obras que ha anunciado el presidente y que dice él que se van a estar realizando en los próximos días y que por procesos administrativos es que se han dilatado un poco más. Vemos también cómo él anunció, y me pareció muy interesante, tipo ciudad salud, ciudad sanitaria para las diferentes regiones del país. Va a haber una en la región sur, una en la región norte y en la región este. O sea, eso me pareció bastante importante. Y hay que darle tiempo. O sea que Margarita tiene razón, un discurso de muchas promesas, pocos resultados. Margarita, es muy poco tiempo para brindarle resultados a la población, porque acelerarse a veces hacerlo mal, a veces acelerarse, no siempre el que va en la carrera e inicia muy rápido es el que termina llegando a la meta. A veces hay que iniciar despacio, porque en el camino pueden ocurrir muchísimas cosas. Digamos que otra opinión que quizás fue la que más se sintió producto de que es un partido de oposición es la del Partido de la Liberación Dominicana, porque los latigazos que les mencioné, que dio Luis Abinader en ese discurso diciendo de que había una deuda que había dejado el gobierno pasado, fue precisamente al gobierno de Danilo Medina, el gobierno del PLD. Entonces el PLD salió a defenderse, el PLD salió a decir que hay un cambio en reversa. Señores, decir eso a un primer año para mí es un poco desesperado. Digamos que es muy rápido para decir que el cambio va en reversa. No es tanto así. Es verdad que aquí hay muchos problemas. Es verdad que en este país la situación económica se ha complicado mucho, producto de una situación que afecta al mundo, que es el COVID-19. No estoy defendiendo aquí para nada el discurso del presidente Luis Abinader, pero hay que ser lo más objetivo, lo más imparcial que se pueda. Fíjense cómo, por ejemplo, el presidente resalta algo que todo el mundo tiene que decir que sí, pero los que hacen oposición, pues por supuesto no lo van a resaltar, y es el tema de la vacunación. El presidente habla de la compra de vacunas. Ese para mí fue el principal logro. Si yo hubiese sido el presidente Luis Abinader, empiezo por ahí, resaltando pues lo importante que ha sido este plan de vacunación. Hay muchas vidas que se han salvado producto de que esas vacunas llegaron a tiempo a la República Dominicana, y eso es algo que hay que aplaudirle al gobierno. Que sí, que nos quejamos porque la gasolina, a pesar de que se dijo que se iba a congelar, ha ido en aumento. Sí, estamos pagando no solo por la gasolina, sino por todos los productos que consumimos, más dinero del que nosotros pagábamos al inicio de este gobierno. Eso es así, y eso hay que criticarlo. Por eso es que el presidente, precisamente, pues habla de que hay que hacer unas reformas, y dentro de ella habla de una reforma fiscal que se había dicho que para este año no se podía, pero hay rumores de que ya eso se empieza a cocinar por ahí, ya eso se está comentando. Debo decirles que una reforma fiscal en este momento no sería conveniente, el presidente lo sabe, todos lo sabemos, porque cuando se habla de reforma fiscal en este país, las cosas empiezan a ponerse el agua se pone turbia cuando se habla de reforma fiscal. Habló de 12 reformas, habló de reforma policial, habló de reforma educativa,
pero la que más debate ha generado ha sido el decir reforma a la Constitución. Él dio una explicación muy acertada, para lo cual quisiera y sometería en los próximos meses, en los próximos días, una reforma a la Constitución en el Congreso, o sea, una propuesta. Y es para que de una vez y por todas sea el Procurador General de la República no sea nombrado por un presidente mediante decreto, sino que se elija por el Consejo Nacional de la Magistratura como los jueces de las altas cortes. A mí me parece muy interesante. Sin embargo, aquí tocar la Constitución es bastante delicado. Delicado porque los que van a modificar la Constitución son políticos de diferentes partidos políticos, valga la redundancia, que defienden intereses de sus partidos. Entonces, esto traería consigo un desorden en el Congreso Nacional. Ojo, lo estoy diciendo aquí hoy. Modificar la Constitución de la República para ese tema causaría un revuelo y un desorden en ambas cámaras, en el Congreso Nacional completo. ¿Saben por qué? Porque ahí se debaten y ahí se juegan los intereses políticos de los diferentes partidos. Y de ser así, se estaría hablando, ya he escuchado a personas que han dicho que se tiene que habilitar al expresidente Danilo Medina para que pueda volver a aspirar a la presidencia. Pero por Dios, si fue el mismo presidente Danilo Medina que dijo que quería 8 años y nunca más volver al poder. O sea, no entiendo por qué hay personas que dicen eso, pero hay representantes del partido del cual Danilo Medina es presidente allí, y son muchos los diputados, los legisladores que hay ahí del Partido de la Liberación Dominicana. Hay otros que entienden que el tema, por ejemplo, del aborto puede tocarse ahí. Ya he visto sectores pronunciándose a propósito de que el Código Penal todavía está rondando. Qué pena, en el Congreso Nacional no se pudieron poner de acuerdo y ahora pues en una nueva legislatura pues las esperanzas son de que se aprueben, pero ya las esperanzas no pueden ser tantas porque pensamos que en la pasada legislatura era cuando se iba a aprobar el Código Penal. Pero entonces modificar la Constitución también trae ese tema y ya sabemos lo que pasa cuando se habla del tema del aborto y eso lo quieren incluir también en eso. O sea, hay muchísimos temas que se pueden modificar, que se pueden tratar y que se pueden estar debatiendo allí y causar entonces una turbulencia en el Congreso Nacional porque esos legisladores representan intereses políticos de sus partidos y esto, señores, para la Constitución, para la salud institucional de este país, no es lo correcto, porque no es lo que le conviene a los que están ahora y no le conviene a los que estaban y viceversa, no. La Constitución es algo que se debe respetar, por eso es algo que se debe estudiar. Es importante que el Procurador de la República, el Procurador General de la República, en este caso hay una procuradora ahora, no sea por un decreto presidencial, pero evaluemos, porque es verdad, no podemos volver atrás, pero volver a modificar la Constitución también pudiera verse como volver hacia atrás. Me dicen de producción que tenemos que ir a una breve pausa, entonces vamos a ir a esa pequeñita pausa y cuando retornemos vamos a continuar hablando de todo eso, de toda esa entramada que se ha formado por el discurso del presidente Luis Abinader el pasado 18 de agosto a un año de gestión. Retornamos.